Desde el Centro de Noticias en Televicente, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes y Marlon lo sabe. Listo ya para disfrutar de esta noche en su puerto querido, en Puerto Cortés. Así es. ¿Tú te vas todos los viernes, Marlon? No, los jueves. Ah, los jueves. Me quedé por el programa ahora. Sí. Pues ya anda en modo viernes nuestro querido amigo don Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés, diputado actual en el Congreso Nacional de la República. Esta mañana contamos con la presencia del ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Eric Tejada, a quien saludo. Bienvenido, ministro, es un placer tenerlo en el programa. Gracias, licenciado. Buenos días a usted, a los compañeros y a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Viene acompañado de su asesor técnico, don Cristian Sanabria. ¿Qué tal, Cristian? Renato, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, es un placer tenerlo. Un saludo a toda la teleaudiencia y esperamos que sea un programa ameno, constructivo y de mucha información para el pueblo hondureño. Tenga la plena seguridad porque sabemos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mientras siga así como está, va a ser motivo de empobrecimiento y causa de empobrecimiento para Honduras. Es que no les da pesar que cada año tenemos que recurrir, o por lo menos recurríamos, ahora ni siquiera eso, ya no recurrimos, no porque no queremos, sino porque ya no podemos. En los últimos meses el gobierno trató de colocar otra millonada de bonos soberanos en el mercado financiero internacional, pero ya no pudo, ni el sistema financiero nacional quiso acudir al auxilio para pagar esas deudas permanentes en que tiene la NE. Solo imagínense un déficit acumulado de ¿cuántos millones a esta altura, ministro? 75.600. $75.000 millones. ¿Y deudas por pagar a los generadores de cuánto? 14.000 millones. 14.000 millones de lempiras. Es decir, este asunto, esta institución de la NE hace que la riqueza poca que genera el país vaya a financiar sus problemas. Mientras no cortemos de raíz esos problemas que nos genera la NE, Honduras no verá luz. No verá luz. Una empresa estatal puede hacer fracasar, si no es que ha estado haciendo fracasar al Estado de Honduras. Por eso no tenemos otra opción que tratar de manera constructiva y patriótica este tema. Sabemos que hay disensos, porque aquí se juegan unos intereses enormes. Y bueno, tampoco esperemos sabemos que el mundo no es color de rosa y que todo el mundo va a estar a favor de lo que se hace. Pero en la democracia es bueno escuchar los disensos, porque cualquiera de las partes puede tener razón en algún punto que abone a recomponer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Desde esa perspectiva tenga la seguridad que el programa tiene esa finalidad constructiva, tratando de que el país mire luces en el horizonte con esta empresa estatal. Ya les decía que está con nosotros Elcia Paz, que es la presidenta de los pequeños y medianos generadores de energía renovable. Yo estoy seguro que a Elcia no se le debe nada, o sí se le debe un cachito a Elcia. 10 meses nos deben a los pequeños y medianos. Gracias, Renato, por la invitación. Han sido 2 semanas bien interesantes que hemos vivido como sector, pero aquí estamos a la orden, como siempre, y muy contenta cada vez que soy invitada en este programa de tanta teleaudiencia. Y hoy muy feliz de compartir con el diputado Marlon Lara, alguien que yo admiro desde que es alcalde de Cortés, desde mi año de universidad, así que es histórico este día compartir un frente a frente con Marlon. Mire ustedes. Había aficiones. Sí, fan.
cómo ellos se juntan, ¿verdad? Después de ser criados. Dios lo críe. Pero así es, así es. que San Pedrano, Cuando ella era pequeñita, pero bien pequeñita, ya escuchaba de un alcalde de Puerto sí, Cortés. famosísimo. Yo soy sanpedrana y me acuerdo de la universidad, compañeras de la Maquila que andaban ahí apoyando a Marlon, así que me acuerdo. Había muchas compañeras de Maquila de Cortés. Para Sí. que Este es el mire, doctor. Renato, que todavía... Bueno, ya ve, Marlon, que todavía puede ser alcalde. Sí. 12 años, alcalde. 12 años. Bueno, y a propósito de San Pedro Sula, está el gerente de la ANE, don Manuel Arriaga Yacamán, a quien siempre saludo. Es su gentileza yo sé que se levanta temprano, ¿verdad? Pero hace un esfuerzo adicional siempre para estar en los estudios de Televicentro en la colonia Tara, atrás del Seguro Social en la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Renato, por invitarme a este prestigioso problema. Un saludo a la distancia ahí al gerente del ENE, a Cristian, a Marlon y a Elsa. Creo que va a ser un debate bonito, un debate importante y sobre todo un debate muy positivo, ya que la ENE representa el principal problema del país y creo que es bueno debatir estos temas para que el pueblo hondureño esté informado y podamos buscar las mejores soluciones y las mejores alternativas para resolver el problema grave que el país tiene. Aunque me ha dejado preocupado el ingeniero Yacamán cuando dice prestigioso problema. También que agarró prestigio, No se preocupe, sé que quiso decir prestigioso programa. Ah, pues. Perdón, programa, sí. Perdón, o a no ser que sintió que venía Jesús Mejía. Bienvenido, Qué Jesús. bueno. Arréglenme a Jesús Mejía. No, va a ser un interesante debate, no hay duda. Va a ser un interesante debate. Bueno, a mí me gustaría escuchar en términos generales, sí les voy a pedir por favor que las intervenciones para más dinamismo y que cubramos toda la agenda que tenemos, sean cortas, ¿verdad? Sean cortas. Yo quiero iniciar con algo, Renato. Pero no muy largo. No, corto. Bueno. En el 2006, cuando yo estuve ministro en el gobierno de Manuel Zelaya, me acuerdo en un consejo de ministros que Juan Bendec encendió las alarmas y dijo que el déficit de la ENE era 2.000 millones ese año. Y creo que ahorita son 22.000 o 20.000 millones. Se tendría proyectados 22.000 para el 2022. Pero entonces yo lo que digo es Y no cómo hacemos se nada. ha deteriorado la empresa nacional de energía eléctrica, que de 2.000 millones el 2006 pasa a tener un déficit anual de 22.000 millones. Sí. Habría que, porque de aquel momento se encendieron las alarmas y se trató de hacer un esfuerzo, pero no ha habido manera de contener ese agujero negro en las finanzas del Estado. Pero recuerde usted, con la abogada Ricky hubo superávit, hubo un superávit de 400 millones, pero por lo menos se tuvo superávit, ¿no? Pero ese superávit, ahí yo estuve presente, era presidenta de la APER, de la extinta APER, ahora es APE. Ella hizo algo muy importante, subió la tarifa al usuario final, que me acuerdo que nos llamaron muy preocupados a Presidencial, que tenían que subir la tarifa por la alza de combustible. Entonces, ella tomó una decisión financiera en ese momento y realista, porque el búnker, estaban cobrando la tarifa con el búnker de 10 años atrás. Y ella dijo, la crisis energética, si no le damos el 20%, creo que fue, de la tarifa, el alza de la tarifa, así que ella tomó una decisión acertada. El superávit se logró por una decisión financiera en ese momento. Así que gran admiración por la abogada Rixi, en ese momento gerente del ENE, y nos dejó un buen recuerdo porque apoyó varios proyectos. Uno de ellos el parque eólico, que hoy están criticando. Fue el proyecto insignia del gobierno de Mel Zelaya, que inclusive con 8 centavos que le ofrecían no lograba el cierre financiero, y ella fue la que aprobó los 10.25 centavos. Así que se han tomado decisiones para apoyar el sector de energía renovable históricos, como la ley 70-2007. Sí, es que hubo hubo agresivo también programa de reducción de pérdida, ¿no? Y sí, o sea, en esa época la referencia WTI estaba a $150, ¿no? O sea, Okay. era casi situación similar a la que se está viviendo ahora. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a ir a las 10. No, por eso mismo. Las respuestas van a ser breves porque Ok. sé yo que hay 2, 5, 6 panelistas y si no acortamos las respuestas,
Y si no son breves las preguntas, entonces el programa va a terminar cojo. No vamos a satisfacer lo que aspiramos nosotros con el debate, orientar bien a la opinión pública. Miren, yo voy a tomar como insumo el informe de Deloitte, Honduras, ustedes saben que es la firma consultora, sobre la iniciativa de ley que contenía las reformas a la ley de la industria eléctrica y las preocupaciones de Deloitte. Y yo no me tomo como base este documento porque creo en el documento, no, simplemente lo hago para generar el debate interno que requerimos esta mañana. Y el punto principal de esto y que generó más controversia es el tema de la renegociación de los contratos. Yo sé que hay otros temas importantes. Entonces, miren, ¿qué dice esta firma consultora, Deloitte, sobre ese puntito de la renegociación de los contratos? Que esta ley que se ha aprobado autoriza, bueno, no es ley, ¿verdad? Son reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Son cuántos artículos aproximadamente? 10. O sea, sea, es una ley especial que reforma 10 artículos. Sí. Y también te trae 18, ¿no? Correcto. Renato, disculpe que lo interrumpa, pero ese documento de Deloitte fue el que la embajada americana solicitó para dar su opinión sobre la ley. Ese documento de Deloitte. Es una consultoría. De hecho, la embajadora me lo envió a mí, ¿no? Ok. Ah, bueno, pues miren, yo no lo sabía. A mí me llegó este documento sin saber que era de la Embajada de los Estados Unidos. Pero indistintamente que sea de la Embajada de los Estados Unidos, si la Embajada de los Estados Unidos no tiene la verdad absoluta, pero a mí me va a servir de insumo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, que cuando dicen documento a la Embajada de Estados Unidos, cualquiera se atemoriza, pero no tienen la verdad absoluta. Pero sí es razonable que en base a este documento venga la discusión. Pues en ese puntito de la renegociación de los contratos, dice que esta ley autoriza a la NE para proponer la negociación de los precios de los contratos de suministro de energía por medio de plantas de generación termales, eólicas y fotovoltaicas solares dentro de un periodo requerido de 30 días por razones de interés público. Si la renegociación fracasa, el proyecto de ley autoriza a la NE a terminar el contrato anticipadamente de manera unilateral y requiere que el Estado pague al propietario de la planta por estos activos por medio de bonos del Estado. El borrador no especifica los fundamentos de ley que la NE puede utilizar para dar por terminado el contrato anticipadamente, únicamente estableciendo que serían razones de interés público, y tampoco especifica cómo se calcularía la compensación de los activos, punto. Internacionalmente, la práctica generalizada es que cuando los contratos se terminan anticipadamente por razones similares, los inversionistas reciben compensación total del Estado. Pues esta ley que se ha aprobado, la ley que incluye estos artículos, que reforma la Ley General de la Industria Eléctrica, establece la creación de una comisión gubernamental dentro de los 60 días, compuesta por organizaciones y agencias claves del gobierno, que conducirán una auditoría exhaustiva sobre las finanzas de las empresas de generación contratadas, incluyendo la rentabilidad y los beneficios fiscales concedidos de la firma de los contratos. Y aquí termino. El resultado más probable, dice Deloitte, y que se basó Estados Unidos para emitir su opinión, o la embajadora, ¿recuerdan aquel famoso tuit controvertido? Pues se basó en esto, dice. El resultado más probable de estas medidas sería un largo proceso de litigios y renegociaciones con los contratistas, que resulta en un aumento de la ya alta deuda nacional y del déficit fiscal, mientras el gobierno compensa a los inversionistas con bonos. Adicionalmente, mientras algunas renegociaciones de contratos podrían beneficiar a la NE a través de reducciones de precios, otras podrían ultimadamente aumentar los costos al extender la duración de los contratos y fijar los precios actuales, que podrían ser más altos que los precios futuros, especialmente para los proyectos de energía renovable. Entonces, comencemos con esta primera preocupación. La renegociación unilateral de los contratos también afectará la confianza en el ambiente de inversión para licitaciones futuras de nuevos proyectos de generación, que se han atrasado muchísimo y que son cada vez más necesarios para garantizar el suministro eléctrico del país.
Esta ley menciona que la NE ya ha sido demandada por 5.000 millones de lempiras, equivalente a 205 millones de dólares en demandas domésticas relacionadas a estos contratos, y por 527 millones de dólares en una demanda internacional interpuesta por su contratista EH. El deterioro del clima de inversión debido al riesgo aumentado de la intervención política y la expropiación de activos para inversiones futuras podrían alejar a los licitantes más serios y atraer a especuladores, aumentando el precio de las licitaciones y los riesgos de que los proyectos no sean completados. El proceso de renegociación y los litigios también serán una distracción de otras prioridades de inversión enumeradas en el proyecto de ley, y ahora es ley, como ser el financiamiento del programa de reducción de pérdidas energéticas, el programa de electrificación rural y la meta de desarrollar nuevas represas que sean propiedad del Estado. Está claro que aquí hay bastantes cuestionamientos precisamente a este asunto de la renegociación de los contratos y el justiprecio de las plantas si no aceptan la renegociación los generadores. Su opinión, ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, bueno, como le dije, licenciado, yo recibí el documento y evidentemente difiero diametralmente. No siento que, con todo respeto, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, no hubo una lectura profunda, ¿no? Para empezar, en los artículos 4 y 5, que son los que hablan de la renegociación, hay tres palabras que son claves, ¿no? Uno, autoriza, o sea, es facultativo, es potestativo, da la potestad. Dos, se menciona dos veces plantear, ¿no? Uno, se plantea la renegociación. Dos, se plantea la terminación y la negociación de la planta, ¿no? En todo caso, plantearlo, ¿no? O sea, en ningún momento se habla de nacionalización, expropiación o confiscación o algo similar, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Dos, por ejemplo, esa lectura que hace Deloitte ahí habla de bonos del Estado, y bonos del Estado se habla en el artículo 6, que habla de contratos que tienen la cláusula de derecho preferente, no, eso ya está en los contratos. Otro punto, la renegociación no es algo nuevo, o sea, ya se había planteado una, dos, tres veces, y previo la ley ya teníamos conversaciones cuando nosotros llegamos a la administración con varios generadores para renegociar los contratos. El mismo COEP, la ANDI, o sea, varios sectores de la sociedad civil estaban de acuerdo y había cierto consenso en torno a la renegociación, ¿no? Entonces la renegociación no es algo nuevo y no plantea, por ejemplo, Deloitte menciona renegociación unilateral, ¿no? Ese término unilateral no cabe, porque ya se había consensuado y los generadores se han sentado con nosotros, y debo decirlo con franqueza, con anuencia, con mucha disponibilidad y con una actitud muy positiva en las mesas de negociación, ¿no? O sea que usted observa una clara predisposición a renegociar los contratos y bajar el precio de la energía. No sé si a bajar, pero por lo menos hay un ambiente de negociación. O sea, ellos también, lo hablábamos con Elcia antes del programa, que cada caso debe verse individualizado, ¿no? Cada contrato tiene su particularidad. Entonces, hay muchas situaciones financieras, por ejemplo, en el caso de los pequeños y medianos generadores. Hay otros grandes generadores que tienen también inversiones fuertes. Entonces todo eso tiene que verse, ¿no? Pero por lo menos de entrada, digamos, en las primeras de cambio de la renegociación ha habido mucha anuencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, solo permítanme ir a una pausa porque me atrasé unos minutitos con la primera pausa, pero después todo el espacio será de ustedes para el debate. Aquí contamos con la máxima autoridad energética del país. Es el ministro de Energía y es el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está acompañado hoy de su asesor técnico, Cristian Sanabria. Así que aquí hay renovables, aquí hay diputados, aquí hay exgerentes de la NE, 12 gerentes de la NE. Está don Manuel Arriaga de Acamán y está don Jesús Mejía, a quien saludo. Bienvenido, Jesús. Gracias, Renato, muchas gracias. Muy bien, voy a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente.
Si está pasando, está en tunota.com y estos son los titulares a esta hora de la mañana. El Tazón es un desastre, sus fondos están comprometidos hasta 2029 según su directora. Está pasando. No merecía morir a manos de sicarios, dice madre de Keila en el Día de las Enfermeras. Nombran a José Gaspar Rodríguez como nuevo director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tras 6 días, Cuba anuncia el fin de las tareas de rescate en Hotel de La Habana. El Congreso Nacional aprueba nueva intervención en la Universidad Nacional de Agricultura. Esta mañana el rector dice que es un error histórico. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ¿qué garantía tenemos que con las reformas a la ley del sector eléctrico de Honduras comenzaremos a revertir la crisis de la ANE? Esa es la esperanza que tenemos todos los hondureños. Miren, voy a priorizar hoy la distancia geográfica, porque cuando invito a sanpedranos se quejan de que por estar allá participan menos. Entonces, el gerente de la ANE, Manuel Arriaga Yacamán, es uno de los pocos gerentes sobre los que el sector eléctrico y toda la gente dice fue el primero que redujo las pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa. Por lo tanto, el mejor también. Aquí él Chiapas me dice el mejor. Por lo tanto, su criterio es válido. Concentrémonos en este primer punto de la renegociación de los contratos. ¿Está de acuerdo usted cómo quedó la ley? ¿Qué tan de acuerdo está con la valoración que hizo la empresa consultora Deloitte y que hizo propio la Embajada de Estados Unidos? Así de manera breve, ingeniero Arriaga Yacamán. Adelante en San Pedro Sula. Gracias Renato, gracias Elcia. Realmente, y yo debo de decirlo, ministro, con mucha sinceridad, de que así como quedó redactado ese decreto, estamos entrando en aguas profundas. Realmente la ley ya permitía, los contratos ya permitían que se pudieran renegociar contratos, pero de mutuo acuerdo. Eso lo dice el contrato, eso no es ninguna novedad. Como tampoco que en el 2018 se firmó un documento con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Presidencia de la República, el ministro de la CEN, los generadores, donde también se hablaba de que se iban a renegociar los contratos. Eso ya estaba ahí en el tapete de la discusión y era cuestión de que alguien tomara la decisión y ustedes la tomaron y qué bien que lo van a hacer, ¿verdad? Lo preocupante, ministro, es que estamos diciendo de que si no se llega a ningún acuerdo, de que si a usted le fijan un precio y no está de acuerdo con el precio, le van a rescindir sus contratos y se le va a aplicar un justiprecio. Y yo quiero decirle que yo confío en usted, confío en Pedro Barquero, en lo que el gobierno ha dicho, pero en estas cosas a veces lo importante no es lo que uno perciba, lo importante es lo que el empresario perciba. Eso es lo que realmente importa. Y estamos hablando de que en este momento, ya hace más de 2 años y medio, el operador del sistema actualizó el plan de expansión de la generación y se requerían 450 megavatios. A estas alturas, yo creo que deben de requerirse por lo menos 600 megavatios. Y si requerimos 600 megavatios y queremos diversificar la matriz y queremos energía firme, estaríamos pensando en que para el 2026 deberían de estar ya contratados y en operación comercial. Y eso significa una inversión de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Y si alguien va a invertir 1.200 millones de dólares en el país, tiene que tener toda la confianza, tiene que tener toda la seguridad de que su inversión está protegida. Pero si el inversionista piensa de que ahora puede ofrecer un precio y que después de 2, 3, 4, 5 años se le va a llamar y se le va a pedir una renegociación y luego se le va a aplicar ese justiprecio, entonces seguramente, ministro, estamos limitando las ofertas que podríamos tener a futuro y que realmente son pero tan necesarias. Y yo le sugeriría respetuosamente, como hondureño, como conocedor que he estado en el sector por más de
por más de 25 años de que cambien esa palabra del justiprecio, ministro. Aquí entre hondureños nos entendemos y los hondureños somos capaces de sentarnos a la mesa y somos capaces de ponernos de acuerdo. Así como bien lo dijo usted, de que no se iba a sentar con una pistola en la cabeza y creo que tampoco es correcto que se les aplique la misma medida a los generadores, ¿verdad? Entonces yo respetuosamente, ministro, pediría y solicitaría, en vista de que estamos de cara a una nueva licitación, de que se elimine la palabra justiprecio en ese decreto, ministro. Gracias. Ministro. Sí, saludos al ingeniero, ¿no? Y refrendar que efectivamente respetamos mucho la gestión que él hizo, ¿no? Un trabajo encomiable en términos de reducción de pérdidas, y creo que nos puede aportar mucho en general a todo el subsector en este tema de reducción de pérdidas, ¿no? Ahora, creo que el ingeniero hace la misma lectura que hizo Deloitte, ¿no? Y no difiero, ¿no? Porque insisto, lo que plantea el artículo es básicamente dejar plasmado en la ley que hay una intención del gobierno en plantear la renegociación, ¿no? Pero, insisto, en la última parte dice, en caso de que no se llegue a acuerdo, se autoriza a plantear, si de mutuo acuerdo, si alguien desea, ofrecer la planta al gobierno, ¿no? Pero eso no... Y justiprecio, o sea, el ingeniero de justiprecio no es nada más el precio justo. No, ¿qué pasa con el que no quiera renegociar el contrato? Hasta ahora no hemos tenido casos de gente que No, según la ley. ¿Cuáles son los pasos según la ley? El que no quiera renegociar los contratos. El que no quiera renegociar contratos habrá que ver qué sucede después, porque aquí la ley no obliga a nadie a nada, ¿no? O sea, lo que dice la ley es que autoriza a la Junta Directiva y al gerente del ENE a renegociar. Por eso, pero si no se renegocian los contratos, ustedes no van a seguir con esos contratos a los precios actuales. Hablan de que son 20 contratos los que le están dañando a la ENE y al Estado de Honduras. Aproximadamente 28. 28 contratos. Sí. El que no quiera renegociar contratos según la ley, ¿qué va a pasar con él? Sí, ¿Ingeniero? Bueno, buenos días de nuevo a toda la teleaudiencia. Lo que está sucediendo es que hoy por hoy nos encontramos en un punto de inflexión donde el ENE está al borde del precipicio. Y todos y cada uno de los actores del subsector eléctrico tenemos que poner un grano de arena para aportar al rescate del estatal. Ahora, de toda la gama de 75 contratos PPA que hay, hemos sido selectivos y hemos encontrado que hay irregularidades, hay precios elevados en alrededor de 28 contratos. Entonces no es que nosotros estamos yéndonos a exigirle a todos los PPA que se bajen sus precios, sino que hemos detectado que hay sobrevalorados, y eso todo el mundo lo sabe también. Hay contratos de que tienen cosas raras en todas sus cláusulas que provocan de que sus precios a los cuales le cobran el ENE sean elevadamente altos, y por tanto eso es lo que el gobierno quiere, regularizar la situación de estos contratos que están sangrando al ENE y drenando las finanzas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como ENE, el Estado va a pedir o está haciendo las gestiones para un refinanciamiento para honrar la deuda con los generadores, porque se reconoce por parte del Estado que hay una deuda que hay que honrar. Ahora, para honrar esa deuda, traer ese financiamiento, la ENE de aquí para adelante tiene que tener un flujo de caja que le permita seguir sosteniéndose y pagándole permanentemente, después de honrar la deuda, a los generadores por su prestación de servicios. Ahora, si estos contratos, que son onerosos, no se renegocian, ese flujo de caja futuro se va a ver afectado y vamos a volver a caer en el mismo bucle donde vamos a endeudarnos de nuevo y vamos a tener que incumplir, y en eso no queremos volver a caer. Así que la renegociación de estos contratos para el Estado es prioritaria y es urgente. Y en el caso de que no se quiera renegociar y no se quiera llegar a un punto de encuentro, entonces, bueno, pues el Estado lo que plantea son niveles, ¿no? Primero la negociación. Si no hay negociación, pues el Estado determinará que si estos contratos van en contra del bien público, los tendrá que cancelar, y en último caso, pues ofrecer con la planta el mecanismo de justiprecio, donde de común acuerdo se va a fijar un precio sobre los activos de la planta para la venta al Estado de Honduras. Eso es justamente, el justiprecio es el precio justo, quiero, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Yo quiero definir justiprecio. Eso es importante. Esa pregunta viene. Definamos justiprecio. Aquí sale, y lo estoy bajando ahorita de Wikipedia, constituye una indemnización por la pérdida de los bienes y derechos expropiados, y es un elemento esencial de la expropiación. Por eso es que el término justiprecio, y aquí hay que ser bien transparentes y hay que hablar con lo que hicimos estas últimas semanas, apoyarnos de expertos en materia legal
y se aportó a equivalentes a un precio justo desde lo que era el equivalente al valor presente de un proyecto, de acuerdo a los principios y metodologías aceptadas en los contratos de energía. Entonces, ¿por qué agregar justiprecio? Y eso es lo que hoy tiene realmente a toda la población de inversionistas muy consternados, porque la definición no engaña, la definición está ahí. Entonces sí hay que ser sinceros y abiertos. No, es que usted está con una definición que tiene que ver con algo legal. Si usted va a la RAE, mire, Por favor, tranquilo. Un tema legal ese. de algo. Repita la definición de la Real Academia Española. Aprecio o tasación de algo, ¿no? No, o sea, es darle el precio y evidentemente va a ser de mutuo acuerdo, pues. O sea, justiprecio es precio justo y según la RAE, tasar o apreciar algo. Ya si le dan otra interpretación, bueno, ya no es culpa de nosotros. Renato, mira, yo solo quiero hacerte una pregunta y poner sobre la mesa. ¿Cuál es el fin de esto? La verdad, ¿cuál es el fin? Y miren, yo lo he repetido en todos los programas, pensamiento sincero, considerado y bien informado. Porque su pensamiento, Eric, es sincero, usted va a tener una gente atrás. Si es considerado, va a pensar en la gente de abajo o la gente en su entorno, y está bien informado, la decisión va a ser correcta. Y es lo que todos queremos al final. Miren, ya le dijo el ingeniero Yacamán ahorita, necesitamos 450 megas hoy, por el déficit de energía que hay, porque ya hay apagones en el país. ¿Cuánto va a costar instalar una planta? Si es de búnker, va a llevar de 18 a 24 meses. Si es de gas natural, que es para lo cual nos preparamos por muchos años con el gobierno de Estados Unidos, para ver si ponemos una planta de gas natural, va a llevar 5 años. Ya estamos hablando de 600 megas. ¿Cuánto es el crecimiento ¿Por qué tenemos anual? déficit El crecimiento anual es de 60 ¿Por megas. qué las líneas de transmisión están como están? No, qué para allá voy. está como está? Para allá voy. ¿Qué sucedió en Para allá estos voy. 12 años? No, para allá voy, Eric. Entonces, Sí, o si sea, usted viene a son pensar, preguntas que el pueblo se hace ¿para que dónde, son honestas, ¿para dónde o sea, vamos, Eric? Nosotros tenemos Ya le voy a dar la palabra para usted tranquilamente. Hemos heredado para que no se sienta como gato para arriba. Es la situación más crítica en la Entonces, historia. ¿a dónde vamos, Eric? En la historia. ¿A dónde vamos? Me dice que no va a bajar la tarifa. Entonces, ¿para qué? No, si renegociamos No, disculpe, lo dijo hace un rato. Usted no lo se me sabe, va a bajar, tiene usted que lo acaba de estar decir. informado, pues. Yo estoy pidiendo sus palabras, Si usted discúlpeme. renegocia el contrato, baja tarifa. Ahora, ¿cuánto cree que le va a dejar a cada contrato? ¿1, 2, 3 centavos? Eso tiene que verse en la mesa. O sea, no tienen un plan. Claro que tenemos un plan, pero no O sea, vamos a ¿cuánto darle esperan? estrategia ¿Cuánto ahorita. aspiran? ¿Cómo le voy a dar la estrategia? ¿Cuánto aspiran? No, es que no tienen no plan. podemos darle estrategia. ¿Sabe por qué, Eric? Porque ¿Sabe por qué las cosas estamos tienen un valor, negociando y al el tener contrato? un valor Por las lo que cosas, encontramos, por lo que entonces creamos. usted tiene que poner sobre la mesa que es lo que quiere. Miren, ¿qué es lo delicado de lo que están haciendo ahorita, Renato? Que al poner sobre la mesa una reducción de justiprecio, que le agradezco mucho a él por la lectura que hizo de lo que es la definición de justiprecio, cuando vengamos una licitación para comprar potencia que se necesita, ¿quién va a querer ofertar a un país el cual después va a querer quitárselo con un justiprecio? ¿Justiprecio definido por quién? Entonces eso es bien delicado. Tal vez si hubiera sido bueno apoyarse en el BID, Banco Mundial, instituciones financieras, que son las que están financiando estos proyectos, en muchos de ellos, me refiero a los que son eólicos, solares, todo lo que es renovables en su mayoría, y decirles, miren, financieramente porque no nos dan un apoyo para ver hasta dónde podemos llegar, porque hablan de auditorías, pero ¿quién va a hacer la auditoría? Tiene que ser alguien que sea competente y que tenga la información en su mano. ¿Quién mejor que los mismos bancos que dieron el dinero? Porque nadie dio el dinero así por así. Entonces, miren, tengan cuidado, porque lo que están haciendo ahorita es tapando el sol con un dedo sobre una crisis energética que viene por la no toma de decisiones y no es de ustedes. O sea, le estoy hablando de años de atrás. Y usted puede ver, Renato, en el 2018... Estás admitiendo tu corresponsabilidad La mía no. en ese desastre de la ENE. No, para allá voy, Renato. En el 2018 yo saqué una licitación. La aprobó la CRE y posteriormente la detuvo. Que era de 360 megas. ¿Por qué la detuvieron? E investiguen por qué la detuvieron. ¿De quién era el interés? Porque necesitaba esa energía para el 2022-2023. Entonces, hay intereses ahí que hay que investigar. Ahora, miren, yo les digo algo. Y tomar Vamos a ver. decisiones, Renato. Hay que tomar decisiones. Sí, yo quiero que este debate se lleve en el ámbito eminentemente técnico. Yo sé que sustraernos de lo político para los hondureños es difícil, pero por el bien de Honduras, intentemos sustraernos de lo político en este debate. Por ejemplo, yo pregunto, ¿dónde está el pecado en que el Estado llegue a un acuerdo con 27 contratos o 28 contratos que están afectando seriamente las finanzas de la empresa? Miren, tenemos décadas de hablar de contratos leoninos.
o las pérdidas? ¿Qué es lo que está Tenemos afectando? décadas de hablar de contratos leoninos. Todavía en lo de las pérdidas no lo hemos tocado. Ahorita estamos con esto de la renegociación. Tenemos décadas los hondureños y todos, hasta los empresarios, de hablar de contratos leoninos. Aquí no hay ningún empresario que no sea generador que no haya con su lengua denunciado los contratos leoninos en la generación de electricidad. Renato, Entonces, pero... espérame. Yo solo le pregunto para que me responda el ingeniero Yacamán. Que el Estado intente renegociar esos contratos que de toda la vida le hemos llamado leoninos y que afectan nuestros intereses, es pecado que conste, ¿verdad? Hay una segunda parte a esta pregunta, y eso sí me preocupa cuando dice Yacamán. Con esto queda debilitado el inversionista a futuro para invertir, que queda ahí medio endeble. Invierto en Honduras, pero en principio la pregunta es, ¿dónde está el pecado que el Estado quiera renegociar esos contratos que los empresarios y que todos nosotros en algún momento los hemos calificado de leoninos? Ingeniero Arrega Yacamán. Renato, fíjate que... Permítame que la respuesta la da, lo que pasa es que no había terminado y yo. después voy contigo. Okay. Ingeniero Yacamán. Sí, Renato, yo creo, Renato, que como dije, que debemos de sentarnos como hondureños de buena fe. Ya había un acuerdo desde el 2018, los contratos prevén que se pueda sentar y que se pueda renegociar. Eso no es ningún problema, Renato. Eso tiene todo el derecho la ENE de hacerlo, y tiene todo el derecho del pueblo hondureño de reclamarlo. Eso no es ningún problema. La cuestión es la forma cómo lo vamos a hacer. O sea, que la medicina le va a salir peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a querer ir y licitar una nueva generación entre 450 y 600 megavatios, y el costo de esa generación, si la logramos adquirir, yo le aseguro y le garantizo, y apúntelo ahí el día y la hora que lo estamos diciendo, que va a ser mucho más caro. Porque, como dije, eso se percibe en el exterior, se percibe en la banca, no se percibe bien la forma como se va a hacer. Entonces, si la banca no lo percibe bien, si el inversionista no lo percibe bien, entonces el resultado, Renato, en el mediano plazo va a ser que vamos a tener una licitación con poco tenemos inversionistas, ingeniero. Es que hay tenemos interesados franceses y alemanes listos para invertir. Pero qué gusta. Bueno, yo quiero ver el precio. Y yo no quiero dar detalles mientras no se concrete. No tienen nada. Ya está, claro que sí. Mira, Renato. No, Con precio bajo y sin Miren, incentivo. Fíjense bien, el ingeniero está diciendo, lo preocupante en esto, dice, es que tenemos a futuro una demanda de ¿cuántos megavatios? Tipo, como de 600, 400, 600 megavatios. 60 megas por año. No vamos a encontrar energía barata, dice, pero con las condiciones que se están creando va a ser difícil, dice, que el Estado pueda atraer a esos inversionistas. Renato, eso es lo que le entiendo Renato, pero él al ingeniero decía Yacamán. algo que no se le dejó terminar. Él decía, ¿por qué dicen ustedes que van a hacer falta 450 o 600 megas? No, yo lo que estoy diciendo es el déficit, o sea, que hay déficit. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegamos a esta situación de déficit? No es culpa nuestra, o sea, es la herencia que hemos tenido de 12 años. Totalmente de acuerdo con Eric. La percepción ¿Qué de los inversionistas, bueno, por alusión, es una percepción individual, subjetiva, ¿no? Porque ayer estaba justamente en un evento con el embajador de Alemania y nosotros apoyamos la ley, no le vemos nada malo y podemos inclusive gestionar una reunión para ver si hay inversiones. Lo mismo me dijo el embajador de Francia. Entonces, o sea, eso es una percepción subjetiva de Deloitte, y con todo el respeto que le tenemos al ingeniero Yacamán, que se lo tenemos profundo, también de él. Usted quería agregar algo y después tú terminar, terminas, porque no quiero que queden cosas sin hilvanar. ¿Qué es lo que quería decir usted, ingeniero Cristian Sanabria? Sí, yo la verdad que tenía pues un comentario, ¿no?, respecto a lo que decía el ingeniero Arriaga Yacamán, y es el hecho de que comparto de que hay un déficit de generación. En estos momentos necesitamos 450 megavatios urgentes, hay que licitarlos para completar lo que es el crecimiento vegetativo de la demanda. Ahora bien, decía Arriaga de que hay que ver por la seguridad jurídica, ¿no?, de los inversionistas, y en todo este contexto, pues siempre desde que empezó el proceso de Ley General de la Industria Eléctrica hasta el día de hoy que se ha hecho la reforma, durante todo este camino
siempre se pensó en regular para la oferta y no para la demanda. La oferta me refiero con los generadores, ¿no? La demanda, que el pueblo hondureño siempre ha terminado pagando los platos rotos de incentivos, de mejoras en el mercado de oportunidad que les permiten competir en el mercado a precios sumamente exorbitantes. Entonces, a lo que me refiero es a esto. ¿A quién le va a interesar venir a competir en un proceso de licitación, a rebajarse sus precios, a meterse con una empresa como Lene que está quebrada y a sabiendas que no le va a pagar durante 4 meses, habiendo pues 10 meses, habiendo pues creado el modelo, un mercado de oportunidad a precios más caros, a precios de la planta térmica más cara que se está despachando en el país? Entonces, todo esto fue atentando contra los mismos procesos de licitación. Ahora, para finalizar con la idea, yo lo que sí quiero decirles es que el argumento de seguridad jurídica, el argumento del inversionista, también miremoslo de la otra parte. Está el interés público de 9 millones de personas y también de la misma empresa privada que necesita que la tarifa de energía baje para poder competir en lo que es la industria. Entonces necesitamos bajar esas tarifas y se necesita el aporte de los generadores que están con precios sobrevalorados para que esa tarifa baje. Jesús Mejía. Para terminar la idea, miren, al final, ¿dónde duele más? Si usted viene y va a negociar el tema de los solares, por cada centavo que le bajen a un contrato solar, y hagan la matemática, le van a ahorrar $8 millones a todo el parque, ¿verdad? O sea, si le das 2 centavos son 16 millones y así va sucesivamente. ¿Mensual eso? Anual, al año. ¿Cuánto vas a recuperar si se reducen las pérdidas? Cada punto de pérdida son $11 millones, hablan de 17, 18, no, son $11 millones por punto de pérdida. Y cada punto que se recupera cuesta más. Mira, rato, nosotros llegamos a 25 puntos de pérdida en el último año que estudió, que fue el 2019, yo salí en agosto, y luego entró la interventora que hicieron un desastre. De ahí dice uno, ¿cuál fue el mejor punto del gobierno del presidente Zelaya? Fue 24 puntos. Entonces tenemos que luchar por romper esa barrera y tratar de llegar a los 20, 19 puntos. Sería un gran éxito, Eric, que usted llegara en ese punto. Y se los digo, miren, aquí uno es terrible venir a pararse a un foro como a querer pelear, no se trata de eso. O sea, todo lo contrario. Miren, hay errores que cometieron y usted dice, nosotros no somos los del problema de la potencia que necesita el día de hoy, es heredado. Es cierto. Y se lo digo, o sea, nosotros hicimos el proceso, él ya lo sabe, lo detuvieron, hubieron intereses atrás, como dice Renato, un tema político, no creo que era político, era un tema de empresa privada. Pero es bueno que lo sepan porque se paró un tiro en el pie. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El trabajo simultáneo. Pero sí, ¿dónde nos duele más? O sea, si usted viene y reduce 2, 3 puntos de pérdida, ahorró $33 millones al año. Si usted intenta negociar, ajetrear el país, está bien, hay que hacerlo. O sea, háganlo, o sea, enfóquense, háganlo, sienten con la gente, tengan el diálogo, como dice el ingeniero Yacamán, la cordialidad, el respeto, donde se pueda que lo hagan, donde no se pueda, comprendamos. Vaya, apoyamos el caso de Adolfo Larach, tenía el tornillito, vino este y otro y se lo llevó. ¿Cuánto dinero perdió Adolfo en ese proyecto? Está tratando de recuperarlo, eran creo que como 200 megas, ¿verdad? El proyecto, 200 megas. Sí, el proyecto hidroeléctrico más grande de la región de un privado. Y se nos fue. Entonces, son cositas que... Jesús, no negamos. ¿Puedo hablar en nombre de que tenemos que enfocarnos. Por alusión, sí, nosotros no negamos el tema de reducción de pérdidas. De hecho, está en la ley, en el artículo 13, ¿no? O sea, es clave y estamos de acuerdo que el impacto que tiene en el flujo de caja, la reducción de pérdidas es brutal, ¿no? Hay números, hay datos, ¿no? Hay unos que dicen que 1% va a 15 millones. Ayer justamente me reunía con una gente... yo fui gerente, o sea, a mí me marcó cuando era un 4 y 5 millones, ¿no? Hay otros que dicen 15. Pero sí tiene un impacto directo en el flujo de caja, ¿no? Nosotros estamos planteando, de hecho la ley plantea un programa agresivo, ¿no? Vamos a crear una unidad especializada de reducción de pérdidas, ¿no? Entonces el enfoque del ENE tiene que ser multifactorial, o sea, es uno de los aspectos positivos según esta consultoría de Deloitte, la promoción de un programa nacional para la reducción de pérdidas. Pero miren, yo sé que una cosa está ligada a la otra, pero esperemos que llegue el momento de la reducción de pérdidas en el debate. Salgamos de este asunto del puntito que más controversia genera, que es la renegociación, el justiprecio y todo esto. Con Elcia venimos hablando desde hace unas 2, 3 décadas. La conocí pequeñita, la he visto crecer en este mundo. Mira, hay 27 contratos que para la gente están afectando y para ellos, para el Estado, están afectando al Estado de Honduras.
¿Desde cuándo venimos hablando de renegociar esos contratos? Venimos hablando de renegociar esos contratos toda la vida. Mire, me entro toda la vida. Le voy a ser bien sincera, y usted bien sabe que yo no tengo filtros cuando me expreso. Me da tristeza escuchar al exgerente del ENE, Jesús Mejía, porque ahora miro que aprendió. Pero Jesús, por favor, cuando estuvieron negociando los solares, y le quiero decir, es bonito hablar ahora desde afuera, estamos nosotros adentro, ellos tienen un reto ahora. No cometan los errores que cometió Jesús, porque él tuvo en sus manos una propuesta de los solares, propuesta, y todos sabemos de esa propuesta, fue en junio de un año, porque me acuerdo que después íbamos a la Expo Energía, y la rechazó Jesús, así que usted tuvo en sus manos una propuesta de eliminación del incentivo, y fue una propuesta consensuada entre los solares. Él recibió un paquete, y quiero terminar. Déjala que hable. Está faltando la verdad. Recibió, y creo que ojalá que el productor del programa permita que los solares hablen de esa propuesta de negociación. A él no le interesó porque usted tenía aspiraciones políticas en ese momento. Y ahora está diciendo... Si aspiraciones políticas ¿quién hubiera querido bajar el precio de la energía? Pero déjala hablar. En ese momento costó. Ahora miro que está dando conceptos que se los pusimos enfrente y no quería entender. Entonces, que me da tristeza que ahora esté hablando acertadamente, pero ya es muy tarde. Tuvo en su momento un puesto valioso para el país y no trató de mejorarlo. Así que ahora es muy tarde para que dé opiniones, porque se asegura propuestas en blanco y negro. Está hablando bien, pero ya es muy tarde. Ya tuvo su momento como funcionario del gobierno. Tenemos el momento toda la vida, no solo cuando fuimos al puesto. Es bonito decir ahora que sí, que no. Entonces, bueno, es difícil hablar con él, ¿verdad? Así eran las negociaciones. Pero tú hablas, la gente te está escuchando. Sí, así era. Pero ya es muy tarde, Jesús, ya es muy tarde y no hay que confundir. Sí, los generadores han venido en una lucha, pero creo que la ley que preocupa, lo mismo que habla el ingeniero Arregaya Camán, no era necesaria una ley, no era necesario el artículo 5 para negociar, porque la negociación siempre ha estado dentro de los contratos, así que da la impresión de que el justiprecio es el objetivo de ese artículo, y la Constitución de la República lo define también, que es producto de una expropiación. O sea, no sé, la DAI tal vez lo condensa, pero creo que todos han tenido una gran oportunidad, y hablando de errores, no cometamos los errores del pasado, tratemos de aprender de esos errores, y que lo que el generador está pidiendo es que reconozcan lo que hoy representa la generación renovable. Si no fuera porque la matriz es hoy 66% renovable, los precios fueran el doble en la tarifa eléctrica, porque ha balanceado el hecho que tenemos energía renovable contra el combustible que se elevó. Ahora bien, me parece contradictorio lo que dice el ingeniero Cristian de los precios justos. El ODS ha dado precios justos. Yo quiero que usted hable, también explique cuál ha sido el promedio anual. Yo aquí lo tengo en un reporte de lo que el ODS ha permitido en precios promedio. Si solo contamos la puntita del iceberg, hay días y hay horas que se nivela a un precio térmico, pero eso es imposible porque es lo que se requiere el mercado para agregar ese kilowatt hora. Así que no hablemos de ahora en adelante, pero recordemos que hay beneficios que se han dado gracias a la disposición de ese generador de estar dándole energía al país. Y creo que lo hemos logrado democratizando el sector. ¿Qué queremos ahora? No improvisemos. Siempre con cambio de gobierno, yo lo he vivido, yo estoy desde el gobierno de Carlos Flores, vienen inversionistas de afuera, yo voy a invertir, pero la curva de aprendizaje de un país tarda años. Ese francés y alemán, ojalá que venga, y ya tienen inversiones francesas. Yo creo que están unos franceses ahorita adquiriendo un parque eólico que va a dar un precio muy favorable para el país, pero una vez que estudian, hacen su debida diligencia, se arrepienten y se van. ¿Cuánto ofrecimiento ha tenido el país? Yo he sido testiga que la planta de gas, que una planta de carbón, que precios de 5 centavos, les hemos visto pasar, pero que se comprometan y que entren al país es otra historia. Y eso ha pasado en Panamá. Una licitación de 6 centavos solar que nos las pasaban por enfrente. Mire, 6 centavos Panamá. Fracasó el proyecto en etapa de cierre financiero. Nunca se llevó a cabo. Entonces, hay que ser responsables cuando hablemos de inversiones, porque el país tiene que dar la pauta. La ley tiene aspectos muy buenos y favorables, estuvimos de acuerdo en varios, pero ¿para qué nos citaron la semana pasada, ministro? Nos pidieron opinión, la dimos, y a la hora de la hora la ley salió igual como entró. Creo que cambiaron 2 artículos, pero queremos tener diálogo, sí. Me están comentando los solares, yo no estuve en esa reunión, que se sintieron como usted se sintió con Lufusa, que le pusieron una pistola. Así que hay que ser sinceros, van a haber desfiles de inversionistas.
todo inicio de año y de gobierno están jóvenes, los felicito que tomen este reto y la energía se necesita de jóvenes. Me gusta el hecho de que no vinieron a los cargos que vienen por algo político, tienen el currículo para manejarlo, usted tiene maestría en energía renovable, me alegró cuando me lo comentó al inicio del programa, pero no improvisen y no se dejen llevar por esos impulsos. El inversionista va a venir, pero cuando haga la debida diligencia de lo que está ocurriendo, van a venir sus abogados y les van a decir, entonces van a estar un año coqueteando y mientras tanto, esta ley pareciera que van a venir apagones, porque ¿qué le sucede al pequeño y mediano? Y ojalá que nos paguen, eso sí se lo estoy pidiendo desde el inicio, ministro, tenemos mantenimiento preventivo, no se está llevando a cabo por falta de pago en las plantas, tenemos mantenimiento correctivo, no se llevó a cabo. ¿Qué va a pasar el día que falte una pieza crítica en una de las plantas de generación? Se van a parar las plantas no por un tema de amenaza, porque humanamente va a ser imposible continuar manejando las plantas. Cristian, usted trabajó en el ODS, usted sabe lo que representa despachar una planta renovable, o sea, no es sencillo. Entonces sí tenemos que educar más en ese sentido y ser realistas hacia dónde vamos. No generemos falsas expectativas, es un cambio de gobierno, lo van a analizar. Yo he vivido varios cambios de gobierno donde el funcionario se emociona porque vienen ofertas interesantes, pero de eso a la realidad, y una planta nueva, por muy pequeña que sea, van a ser 12 meses, 18 meses para que se instale, luego de que revisen los aspectos legales. Y un cierre financiero, ¿cuánto tiempo toma? A no ser que sea dinero ilegal, pero un dinero correcto y propio tarda hasta 6 a 8 meses con suerte un cierre financiero. Entonces estamos hablando de 2 a 3 años para que cuenten con una planta completamente nueva. Así que la nota que te acabo de enviar. Es que miren, por alusión, sí. Bueno, hay que ser responsables con esto, ¿no? Lo que dije yo es lo siguiente, ¿no? Hemos tenido acercamientos ya con la ley cuando iba en proceso de inversionistas que consideran que la ley no es ningún, si usted lee bien la ley, no hay ninguna objeción para que ellos hagan sus inversiones. Temor. No hay ningún temor, no hay ningún resquemor tampoco en cuanto a la ley, ¿no? O sea, lo que no estamos de acuerdo es plantear un artículo facultativo como que va a ser el mal para que no vengan las inversiones, ¿no? El problema, si no vienen las inversiones de este país, es por lo que heredamos de lo que sucedió en 12 años, donde se violentó la seguridad jurídica, donde se déjame terminar, porfa, donde se minó toda la institucionalidad, donde se enquistó la corrupción, la tranza, la canonjía, todo el modelo de corrupción sistemático que se reprodujo en todas las instituciones y que además con gente involucrada en el narcotráfico en el poder. Entonces, esa es la verdad, esa es la fuerza de la verdad. Pues entonces, hablamos de seguridad jurídica. Es que el narcotráfico entró en 2006 en delante. Déjame terminar, Jesús, por favor. No, porque por alusión... o sea, ¿qué más hace daño? Me pregunto yo, reflexiono, ¿no? ¿Qué más hace daño a la seguridad jurídica que lo que pasó durante 12 años que 2 artículos que son facultativos, o sea, que no obligan a nada a nadie? Tomamos su palabra, ministro. Y con el tema ya hemos hecho abonos, ya hemos hecho abonos a los hídricos con todas las limitantes financieras que tenemos. Estamos conscientes de la situación. Yo se lo comenté a usted, recibí casos particulares de generadores pequeños y medianos y estamos dispuestos a apoyarlos, entendemos su situación y estoy seguro que en las mesas de renegociación vamos a llegar a acuerdos. Creo que todo el pueblo hondureño nunca ha habido como hoy toda la voluntad de la sociedad para que lleguemos a acuerdos en esas mesas. Pero mire, eso me genera esperanza cuando le adelanta a Elcia, ya les hemos hecho adelantos, porque uno ha llegado a pensar que la condición para pagarles ese montón de pisto que se les debe a los generadores es que se renegocien los contratos. Si no se renegocian los contratos, entonces no se les paga. ¿Y qué va a hacer esta gente si no se les paga para mantener las plantas? Cuando usted le dice, ahí le hicimos un adelanto, ahí les hicimos un adelanto, un abono. Eso me genera un poco de esperanza. Sí, nosotros reconocemos la deuda, o sea, cada kilo inyectado, nosotros lo reconocemos porque esa es la verdad que se inyectó y desde el gobierno estamos dispuestos a honrar cada centavo. Ok, aquí quieren intervenir desde hace ratitos Cristian Sanabria y Marlon Lara. Sí, brevemente, Cristian, y luego voy con Marlon Lara para ir a la segunda pausa comercial. Muy brevemente, el hecho de que como Estado hayamos asumido
la obligación de reducir pérdidas a través de este proyecto de ley, eso no exime de que el hecho que haya contratos sobrevalorados hay que tocarlo. Y así como el Estado también está haciendo este sacrificio, no vamos a permitir que con el flujo de caja del ENE que se produzca por la reducción de pérdidas se le esté pagando estos contratos sobrevalorados. Hay que aplicar justicia. Y esta justicia, los mismos agentes del sector, otros agentes, dicen de que a estos contratos se les está favoreciendo. Entonces hay que revisarlos y hay que rebajarlos. Renato, Y en segundo lugar, solo para terminar, cuando dice Elsa que no hay que venir a improvisar, pues bueno, ella misma lo dice. Yo no vengo a improvisar, yo tengo una trayectoria, estuve en el Centro Nacional de Despacho, puse las piedras para construir el ODS y sé de dónde vengo, y le digo a Elsa que cuando yo digo que los precios están sobrevalorados, no me refiero a los precios que calcule el ODS, los costos marginales, me refiero a los precios de los contratos sobrevalorados de generación que el pueblo hondureño está pagando. Los 28 contratos. Son los 28 Sí, contratos. ese es un hecho, Correcto. o sea, Y ese es un hecho y es una Es un realidad. hecho. Si usted compara los precios promedio de los solares, por ejemplo, con lo que está pagando Honduras, está sobre costo, sobre precio. Y ese es un hecho, esa es la verdad. Entonces, por eso se está planteando la renegociación y no es algo nuevo, o sea, ya se había planteado. Lo ponemos en la ley porque hubo intentos fracasados de renegociación de contrato y eso todos estamos conscientes. Y por eso insisto, nunca como hoy en día ha habido tanto consenso, inclusive entre generadores, para que renegociemos esos contratos. pero fíjate que si así como lo están planteando el ministro, no es algo que realmente es tan difícil porque ya tienen identificados los 28 contratos. Claro. José Manuel Arriaga decía que ya existen las cláusulas en los contratos que permiten la renegociación. Lo que hay que entender es lo que dice José Manuel Arriaga, que cuando en el artículo, que fue algo que se debatió, que se quitara el justiprecio, lo que hace es encender las alarmas a los inversionistas. Entonces, cuando ustedes van a sacar 600 megas a una licitación internacional, entonces va a venir el inversionista y decir, miren, en ese país tiene un alto riesgo de país, por el tema que en cualquier momento les pueden rescindir los Pero es que contratos. ese es el punto, el alto riesgo del país no es por los dos artículos. No, es por todo yo lo que le quiero decir es, entonces lo que decía José Manuel Arriaga, y hay que ponerle atención, que esas licitaciones puede traer un costo mayor por ese problema. Yo entiendo que se llega al justiprecio por los contratos sobrevalorados. Se supone que cualquier futura negociación, estos hombres deben ser honestos y no hacer contratos que perjudiquen al Estado. Yo espero que sean honestos los 4 años en el gobierno. Renato, pero te quiero decir algo más. Porque mira, esos contratos sobrevalorados, ¿sabes de qué es producto? De la colusión del político con el empresario. No nos perdamos en esto. No nos perdamos en esto. Por eso en las futuras licitaciones tiene que haber transparencia. Fíjate que yo quiero mencionar algo. El pueblo hondureño, o sea, deben haber mecanismos para que haya una auditoría social y una veeduría, que de tal manera que los contratos, las licitaciones sean totalmente transparentes. Yo te voy a recordar algo, vamos a quedar Renato. ¿Te acuerdas en el 2000, el periodo del ingeniero Flores fue en 98-2002? Vino una empresa a Puerto Cortés que quería instalarse con una AF, que era una empresa internacional que había tenido mucho éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. En la oferta que hacían creo que era de 3 o 4 centavos de dólar el kilovatio. Compraron los terrenos, yo estaba de alcalde, vinieron los inversionistas. ¿Era gas o carbón? Era gas licuado que lo traían de Trinidad y Tobago, lo iban a traer. Compraron los terrenos, era esperanzador, se les dio todo el apoyo y eso se cayó aquí en Tegucigalpa, en una reunión de un presidente con un candidato presidencial. Decidieron votar ese proyecto afectando al pueblo hondureño. Lo que te quiero decir es que los errores que está pagando ahora el pueblo hondureño con las altas tarifas viene desde las altas cúpulas. Y eso es la corrupción. Bueno, mire, yo termino con el ingeniero Arriaga Yacamán, para ir a una pausa porque nos hemos atrasado con las pausas comerciales. Y hay otras cosas que tocar, como el ODS. Ingeniero Arriaga, si ya la ley contempla la renegociación, Elsia, si ya la ley contempla la renegociación, miren, yo como periodista tengo años de escuchar que pasa administración tras administración hablando de renegociación de contratos y sobre todo esos 28 contratos. Y yo entiendo que solo una empresa ha renegociado. Solo una empresa ha renegociado. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté el término de renegociación si diversos gobiernos
no han podido renegociar contratos que él los llama leoninos, que el empresariado los llama leoninos y que dicen que esos son los contratos que afectan seriamente las finanzas de esa empresa estatal. Adelante, ingeniero Arrega Yacamán, y después de usted voy a la pausa y enseguida escucharé a Jesús Mejía. Renato, es una decisión política que debió de haberse tomado y no se tomó. Hablamos de contratos solares que, ¿a dónde se aprobaron? Se aprobaron en el Congreso, Renato. Y se aprobaron con un sobreprecio que también se fijó en el Congreso. Los otros contratos que se habla, uno se firmó en la administración de Manuel Zelaya Rosales y el otro se firmó en la administración anterior. Entonces, Renato, ahí yo creo que hay una oportunidad de mejora. Esa oportunidad de mejora, Renato, le va a beneficiar directamente al pueblo hondureño porque se le va a reducir la tarifa, no le va a beneficiar a la ENE. Eso no va a mejorar las finanzas del ENE. ¿Por qué? Porque esos costos de la generación están incluidos en la tarifa y a la ENE se le paga ese costo de generación y se le paga íntegramente. Desafortunadamente la ENE no lo percibe por las altas pérdidas que tiene, que sumando la generación de Cajón y Cañaveral Río Lindo y el Níspero no cubren las pérdidas del ENE, y estamos hablando de casi 2.000 millones de kilovatios hora, pues. Entonces, Renato, aquí hay que ser claro. Eso va a ayudar a rebajar la tarifa y esa reducción le va a beneficiar al pueblo hondureño y a la industria. Y esa es una decisión política que debe de hacerse, pero enmarcada en ley, para que después, Renato, no estemos lamentando cuando requiramos inversión extranjera de que no haya inversión o de que tengamos altos costos. Déjenme la imagen del ingeniero Yacamán. Yo entiendo que él está de acuerdo con que se renegocie y habló de energía solar carísima. Que él, el puntito que no le gusta es eso del justiprecio, porque nos puede alejar la inversión cuando querramos tener esos 450 megavatios. Pero es bueno que escuchen a Elcia. Es bueno que le escuchen sin prejuicio cuando les dicen, mire, yo he visto desfilar un montón de funcionarios que al principio se emocionan cuando les dicen, nosotros les podemos dar ofertas más baratas de lo que les dan los generadores en Honduras, pero pasan un año negociando y al final esa inversión se aleja. Es bueno que escuchen las experiencias de gente como Elcia también. Entonces, quedó claro que el puntito que está en desacuerdo el ingeniero Arrega Yacamán es con el justiprecio, pero que está de acuerdo que hay contratos, está de acuerdo que hay contratos leoninos y sobrevalorados, y que los gobiernos, a excepción de una de las empresas, no los han podido renegociar. Mira, es ahí donde yo como periodista digo, si esta empresa nos está llevando a la quiebra como Estado, hubo que hacer una iniciativa de reformas fuerte para poner orden, si no este país se nos va a terminar de hundir. Si estando la palabra renegociación en la ley general, no pudieron renegociar nada, ¿qué había que hacer? En los contratos. Claro, de eso estoy hablando. No en la ley. Claro, imagínate. Es decir, tenemos que reconocer eso. Yo desde esa perspectiva... Sí, y hay que ver también, disculpe licenciado que lo interrumpa, el tema de que bajo qué condiciones se aprobaron ciertos contratos, ¿no? Muchos fueron en la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014, antes que entrara el PAC libre al Congreso, ¿no? Entonces, hay mucha opacidad, ¿no? En cómo se generaron estos contratos y al sol de hoy el perjuicio que están causando es innegable, pues, en todos los sentidos. Justamente la idea de que estos artículos vayan en la ley es darle la importancia y reconocer que el problema de los contratos es un tema estructural. Es tan estructural que se ha intentado varias veces de abordar, y solo hoy, como decía el ingeniero Yacamán, existe la voluntad política, no solo del gobierno, inclusive el consenso en la sociedad civil, inclusive el COEP, ANDI se han pronunciado a favor de la renegociación. Mira, y no te des por aludido, Jesús, pero tantos años en esto del periodismo, que muchos de esos contratos son así, como lo llama la gente, leoninos y sobrevalorados, solo producto de la
colusión entre el político y el De acuerdo, empresario. no fue mi tiempo, pero sí es cierto. Definitivamente. Sí, claro. Entonces, si son contratos surgidos por la corrupción, por la coima, por la Fíjate que, corrupción, mira, por el interés de ganar más, el Estado tiene que defenderse. como dice Eric, por alusión, mira, hay algo que tenemos que comprender. Hubieron súper malas praxis en su momento. No sé dónde estaba él en ese momento, porque usted es que tiene 30 años de estar en esto. En 2003 estaba en algún lado. 12 años empecé. No sé. Soy tan vieja. Eso se hizo en el 2013-14, como menciona Eric, una diarrea legislativa. Creo que el nombre está bien puesto. Aprobaron 4.000 megas de generación. O sea, nosotros, recuerdo con el ingeniero Ordóñez, buscamos todo el mecanismo legal para poderlos extinguir, era la palabra que nosotros andamos queriendo aplicar en su momento. Y lastimosamente, Renato, por la falta de, podemos decir, de conocimiento en su momento de los funcionarios que estaban en el 2013-2014, en los contratos les faltó poner ciertas cosas. Y ahí, miren, Eric, ustedes quieren negociar esto. O sea, nosotros ya caminamos por ahí. Y como usted dice, son intentos fallidos. Y es válida la palabra. O sea, como le digo, aquí no me interesa ponerme aquí a pelear con ustedes. También, si les puedo decir en qué fracasamos nosotros, se lo voy a decir para que usted no tropiece ahí. Porque esa es una lección ya aprendida, entonces ¿por qué repetirla? Entonces, si ustedes vienen y dicen, ¿qué fue el problema de los contratos? El problema número uno que yo encontré en los contratos es que no hay servicios complementarios. Por ejemplo, el solar. El solar necesita tener un respaldo para poder funcionar. ¿Quién da el respaldo? Es el cajón. ¿Y quién paga ese respaldo del cajón? Nadie, es gratis. Es correcto. En otros países te cuesta 3 veces el costo de la energía tener un respaldo. Entonces son cosas que lo hablamos con los solares en su momento, dijimos, bueno, pagar los servicios complementarios y quedarte con eso. Entonces ahí se equiparaba la tarifa y le damos un poquito de fuerza económica al ENE. Muy bien, entonces miren, déjenme ir a la primera pausa. Y yo me voy a quedar con la preocupación que va a ser motivo de reclamo hacia ustedes. Sí, sabiendo de la demanda que necesitamos para los próximos 3 años, ante un inversionista temeroso de venir a meter su pisto aquí para generar energía eléctrica, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin luz. Mientras tanto, creo que lo que están haciendo es valiente, es valiente. Y ojalá que tengan medido todo y que esto no vaya a acarrear que el inversionista nacional o extranjero, ante esta situación planteada en las reformas de la ley, cuando más necesitemos de energía, tema venir a invertir al país. Confiamos en ustedes, que no nos van a dejar sin luz y que los ayes no van a venir después, o le van a empezar a echar la culpa cuando ustedes ya tienen 3 años de estar en el gobierno. Uno confía en que estén bien medidas estas decisiones. No, nosotros tenemos un plan ya bien elaborado, incluso un cronograma de actividades bien detallado de la situación. Evidentemente primero hubo que hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo encontramos y es un problema, porque la verdad es que es un problema grande, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, no es algo sencillo, es complejo. Hemos tratado de segmentar el problema en varias aristas y ya sabemos lo que hay que hacer y hay la voluntad política de implementarlo, ¿no? Ok, bueno, la pregunta siguiente para que la respondan: ¿por qué se despacharon al operador del sistema para el centro de despacho? Quise hacer un chiste, no me salió porque nadie se rió. ¿Por qué se despacharon al centro de despacho al operador del sistema? Y solo un elemento sobre el operador del sistema. Dicen que era lo mejor que fue creado por la Ley General de la Industria Eléctrica, el operador del sistema. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué entonces lo desaparecen de la ley y vuelven con el centro de despacho, que es el mismo ODS? Son las mismas máquinas, son las mismas computadoras. Tú me dijiste que estuviste ahí trabajando en el ODS, ¿no? Correcto. Entonces me vas a decir ahora cuál es el riesgo de haber mantenido ODS, bueno, entonces, pero después de la pausa. Okay, listo. Para que me expliquen la diferencia. ¿Por qué se lo despacharon y ahora quieren quedar con el centro de despacho? Ok, después de la pausa. Miren, el hombre de más años y más canas y más experiencia de todo el grupo presente es don José Arriaga Yacamán, ¿verdad? Entonces, por eso comienzo con él. Para usted,
el que se haya eliminado el ODS, ¿qué significa? ¿O qué implica, mejor dicho? ¿Qué implica? Ingeniero Arriaga. Bueno, yo antes quería hacer una aportación para cerrar con el tema de la generación, Renato. A mí me gustaría que después el ministro nos ilustrara cómo va a ser la inversión pública en generación, porque en ese decreto que se aprobó dice de que el sector privado puede invertir en generación, transmisión y distribución, pero no en una cantidad mayor que la que invierte el Estado. Entonces, entiendo que el Estado tiene que invertir y el sector privado va a invertir una cantidad máxima igual a la que invierta el Estado. Y creo que eso también, ministro, deben de considerarlo, porque si el Estado o la ENE no pueden hacer las inversiones, no podemos frenar el desarrollo del país. Entonces, ministro, yo le sugiero respetuosamente ahí también de que analicen esa parte, porque no pueden ponerse ustedes mismos una camisa de fuerza. Entrando a lo del operador del sistema, Renato, yo fui director por 2 años, Cristian trabajó con nosotros y yo me sentí siempre orgulloso del equipo de personas que trabajaban en el operador del sistema. Era un ente eminentemente técnico, donde las cosas se hacen técnica y científicamente con los software más avanzados que la industria tiene. Ahí hay un software de largo plazo que es el SDDP, con el cual se despacha las centrales como el Cajón, Patuca 3, se hace en función del costo, en función de la seguridad operativa. Hay otro software de corto plazo y se hacen en función de los costos marginales. Y usted puede ver que en el operador del sistema, usted puede ver en tiempo real qué es lo que está pasando, cuáles son la disponibilidad que existe en el momento, si estamos racionando. Usted puede ver el despacho, el predespacho, puede ver las liquidaciones. Cristian trabajaba ahí en el mercado, en liquidaciones, y creo que eso generó un buen ambiente, al grado de que incentivó a 17 plantas por el orden de 260 megavatios que están ahorita transando energía en el mercado de oportunidad. Y yo quiero decirlo claramente de que en este momento, con los problemas que tenemos de déficit de energía y de capacidad, si esos 260 megavatios entran en pánico y no se le da esa continuidad y esa confianza, pues prácticamente tendríamos otro problema asociado a la falta de la licitación de la generación, que dicho sea de paso, la ley manda de que debe de hacerse con 5 años de anticipación para que podamos tener un proceso que sea inclusive para todos, que ese proceso pueda ser claro, pueda ser transparente y que puedan entrar las tecnologías como el carbón, como el gas natural, que llevan un periodo más de cierre financiero, de construcción y consecuentemente de puesta en operación comercial. Entonces, como la ley dice de que debe hacerse en 5 años, la opción que tenemos ahorita a corto plazo es el mercado de oportunidad. El mercado de oportunidad, como repito, ha funcionado perfectamente bien. Cuando el costo de la energía bajó, cuando teníamos bastante agua después de los 2 huracanes, el operador del sistema inclusive llegó a comprar a costo cero, Renato. O sea, que mucha de la energía que se transó ahí era a costo cero, porque había tanta disponibilidad que el inversionista, en vez de botarla, la vendía a costo cero, pues. Y los costos fueron muy bajos. Ahora, la señal que está enviando es que como el combustible está alto y como hay un déficit de generación, obviamente el producto se encarece y el costo sube. Esas señales las envía el mercado y las analizan esos software y eso se hace técnica y científicamente. Entonces, mi recomendación al ministro y a Cristian, que seguramente a él le va a tocar enfrentar esta situación del Centro Nacional de Despacho, es de que deben de mantener esa confianza que ha despertado el operador del sistema y deben de mantener la liquidez. ¿Qué significa eso? Que el operador del sistema, a través de él, sí se ha estado pagando, Renato, y se ha estado pagando puntualmente, y hay que felicitar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por esa situación.
Entonces, si se mantiene la confianza, si se mantiene la liquidez y los pagos en tiempo y forma, el mercado podrá seguir operando. Y eso nos garantiza de que esos 260 megavatios, inclusive hay empresas que prefieren vender en el mercado de oportunidades y no en el mercado de contratos, porque en el mercado de contratos las deudas que se están pagando ahorita son del mes de mayo y algunas de junio, o sea, prácticamente es una deuda ya de un año, Renato. Y en el mercado de oportunidad sí se paga puntualmente. Entonces, como estamos atrasados en la licitación, el mercado de oportunidad ha asumido ese liderazgo y ha asumido esa responsabilidad que por ley la tiene la distribuidora, porque la distribuidora está obligada a contratar la energía que el país requiere por ley. Es una obligación, Renato, de que la distribuidora debe de contratarla, pero como no se ha contratado, el mercado de oportunidad ha asumido esa responsabilidad. Entonces, yo creo que el reto va a ser grande ahí para el ministro y sobre todo para Cristian, porque él fue parte de ese equipo del cual yo repito e insisto, me siento orgulloso de haber sido director por 2 años, Renato. Sí, pero es que, bueno, vamos a ver, le doy unos 15 segundos. ¿Entiende usted por qué es que eliminaron el ODS, aunque uno sabe que va a caer el centro de despacho con el mismo equipo, no sé si con el mismo recurso humano, probablemente porque ha sido capacitado para ello? ¿Entiende por qué ese cambio en esta reforma? ¿Tiene sentido? Mire, yo lo que entiendo, Renato, es que estamos volviendo a la ENE integrada verticalmente, donde la ENE controla el sector. A mí me tocó hacerlo, pues yo era, el Centro Nacional de Despacho era una unidad y el jefe del Centro Nacional de Despacho era yo, pues como gerente. Y entiendo que ahora el jefe va a ser Eric, ahí como ministro, el jefe del Centro Nacional de Despacho. Ahora, como estábamos con una ley general de la industria eléctrica que permite la apertura del sector privado y que permite la inversión privada, entonces ahí estaban representados todos los actores, estaban representados los distribuidores, que en este momento es la ENE, los transmisores, que en este momento estaba ahí representada la ENE y la empresa propietaria de la red que enlaza todo Centroamérica, estaban representados los comercializadores, estaban representados los generadores y estaban representados los comercializadores. Entonces, había una representación de todos los privados y las decisiones siempre se tomaron por consenso. Yo no recuerdo cuando yo estuve que en alguna decisión se tomara por mayoría, sino que todo se hizo por consenso y el resultado para mí, Renato, es excelente. Cuando el mercado baja, el costo baja, y cuando el mercado sube, el costo sube, pero es una herramienta técnica científica que nos da los valores reales y que ahí no hay espacio para el manoseo ni para hacer cosas impropias. Muy bien, ya vamos a ir a ese término verticalidad, porque la decisión en 3 empresas, eso ya no va. Eso va a quedar dentro de la misma empresa nacional de energía eléctrica. Aquello que se iba a dividir en 3 empresas de generación, transmisión y distribución. Lo que motivó a que ayer saliera el presidente del BESIA y dijo que ya no les va a prestar los 250 millones de dólares que les había prometido el banco, solo si partían en 3 la empresa. Pues bien, tratando nosotros de investigar cuál era el sentido de eliminar el ODS, que todo el mundo hablaba bien del ODS, que estaba haciendo las cosas con transparencia, nos fuimos a meter al ODS ayer o anteayer con Ulises Aguirre y nos recibió el ingeniero Peña para entender la decisión de la reforma. De otra manera va a ser difícil entenderla. Así que vamos con esta nota. Este cuarto de líneas fosforescentes es el corazón del operador del sistema más conocido como ODS y es aquí donde se monitorea en tiempo real el despacho de energía de todo el parque eléctrico del país. Hay una bitácora de cada decisión de despacho, esa es parte de la tecnología contratada que se maneja dentro del ODS, no manipulable, esa información es verificable, auditable. Una aclaración obligada para salir al paso de señalamientos al ODS que opera con equipo de alta tecnología y fondos de la ENE, pero como una ONG que según los críticos privilegia el despacho de energía de los generadores privados y deja en la cola la generación del Estado. Hay días, como por ejemplo en el verano, en el que se despacha un poquito menos de hidro del Estado. ¿Pero por qué? Porque no se está queriendo que se vacíe para que llegue todo el verano. Ahora
Ahora bien, algunos critican la forma en que tal vez algunos generadores renovables se despachan pues con preferencia, pero eso viene atado de otros pues hechos jurídicos anteriores, algunos decretos que establecen el orden de despacho y que afectan pues la funcionalidad de, en este caso, el operador del sistema. En exclusiva, TN5 entró con sus cámaras a este lugar de máxima seguridad y en efecto, los números de generación y despacho caen a estas pantallas en tiempo real y en ese momento la demanda nacional estaba en 1.602.9 megavatios de 1.923.4 disponibles. La generación térmica despachaba 672.5 megavatios de 894.4 disponibles. La eólica con la planta del Chichayote, Exa y San Marcos estaba en su máxima generación y despachaba 76.3 megavatios de 76.3 disponibles. La generación hídrica la encabeza el Cajón con la producción de 219.8 megavatios de 260 disponibles. Lo sigue en Río Lindo con 50.2 de 80 disponibles. El Cañaveral, el Níspero, la Vegona, Patuca 3 con 18.12 megavatios de generación de 44 disponibles. Las plantas hídricas pequeñas producían 78 de 78 megavatios disponibles para un total de 442.6 megavatios de 546.6 disponibles. Eso debe de ponerse en tiempo real, no en acumulado. Puede ser acumulado, está bien, pero debe de ser en tiempo real. Cualquier usuario de la página web del ODS debería de ir y ver la generación en tiempo real de cualquier planta. Así que ese paso hay que darlo. Al momento de entrar a esta cabina todo el país estaba energizado y así lo demuestra esta pantalla sin ningún circuito fuera del aire, sin ninguna alarma. Y es que en los últimos días, como lo muestra esta imagen, la demanda cayó en 100 megavatios producto de las primeras lluvias y la baja de las temperaturas, sobre todo en la zona norte del país. Así funciona el operador del sistema ODS que, según la nueva ley de energía, desaparece y vuelve a los brazos de la estatal eléctrica que en el pasado dejó muchas dudas por la filtración política y los intereses particulares a la hora de despachar la energía. Bueno, les tengo una información, porque yo sé que hemos tenido 2 años de pandemia en que nos hemos limitado los hondureños. Pues les quiero contar que después de 2 años de suspensión por pandemia, regresa la Feria Isidra o Carnaval de la Ceiba. Y a partir de esta semana, las autoridades ceibeñas tienen eventos alusivos al carnaval como la coronación de la reina y los carnavalitos en los barrios. Ya me imagino este fin de semana, en la Ceiba va a ser emocionante. Y la otra información es que Televicentro hará Sábado Feliz desde el Parque Central de la Ceiba este sábado 14 de mayo con los artistas ceibeños Alín Fonseca, JCP y el grupo de danza garífuna Odeco. Esto como antesala al gran carnaval del sábado 21 de mayo. El carnaval es el sábado 21 de mayo. Precisamente ese día, que es el gran carnaval, TVC estará transmitiendo el desfile de carrozas en horas de la tarde. Y voy a avalar toda esta información que les he proporcionado del carnaval ceibeño con el alcalde de la ciudad Puerto de la Ceiba, don Bader Dip, exdiputado del Congreso Nacional, que nos acompaña esta mañana aquí en Frente a Frente, y me dijo, dígales que están invitados y que estarán en zona VIP. Dígale a Cristian Sanabria, a Eric Tejada, a Elcia Paz, a Marlon Lara, a Jesús Mejía y la invitación extensiva al ingeniero Arriaga Yacamán. Sábado 21 de mayo, el gran carnaval ceibeño. Alcalde Bader Dip, por favor, ya nos ha entusiasmado usted, apórtenos más detalles sobre este evento que se suspendió por la pandemia durante 2 años. Muchas gracias, Renato, muchas gracias a los directivos de Televicentro por brindarnos este espacio para dar a conocer esta buenísima noticia. Como tú lo comentabas, hace 2 años
no se tenían este tipo de actividades realmente en ninguna parte de nuestro país. Sin embargo, las condiciones están cambiando. Sentimos que Honduras está volviendo un poco a la normalidad con respecto al tema de la pandemia. Y vimos a bien desde el inicio que tomamos el gobierno de la alcaldía de la ciudad de La Ceiba de empezar a trabajar en lo que era el carnaval. El carnaval y la feria Isidra. Importante mencionarles que fueron meses difíciles, Renato, sí. Febrero y marzo de cierta manera, con los eventos que se dieron a nivel internacional. Incluso hubieron carnavales que se frenaron, por ejemplo el carnaval de Panamá se canceló y otros por ahí en otras regiones cercanas, lo cual nos puso un poco nerviosos, pero dije, señores, tengan fe de que se va a poder hacer. La Semana Santa dictó la pauta de cómo iba a manejarse lo que es el tema de salud respecto al tema de este tipo de actividades que aglomeran gente, y al final creo que después de Semana Santa salimos muy bien. Entonces en materia de salud creo que eso está resuelto. Ya en temas de la agenda de nuestra feria y el Gran Carnaval, 21 de mayo es el Gran Carnaval Internacional de la ciudad de La Ceiba. Sin embargo, la feria ya se inicia con la coronación de su reina de la feria y la reina del carnaval, y las actividades y las fiestas empiezan prácticamente ya desde mañana sábado. Hay carnavalitos, tenemos la inauguración de lo que es el AGA. El AGA va a tener actividades operando de manera paralela a lo que es el resto de las actividades dentro de la ciudad. Y como tú lo mencionabas, Renato, tenemos los carnavalitos que son en diferentes días. Hay unos que están agendados para el día sábado, el día domingo, el día lunes. El único descanso es el día martes, que todavía no está confirmado ese, pero por ejemplo el día miércoles tenemos 2, el día jueves hay otro carnavalito, el día viernes tenemos uno de los carnavalitos más importantes, que es el del barrio de La Isla, de los más grandes que se hacen en la ciudad de La Ceiba, y luego tenemos la fecha del mero 21, que es el gran carnaval, que desde las 2 de la tarde en adelante estarán desfilando de los caballistas, comparsas, carrozas y otras actividades que se van a tener. Y para ponerle la cereza al pastel, tenemos un artista internacional, el cual estamos haciendo una producción, incluso Canal 5, Televicentro está participando en esa producción. Vamos a traer a Tito el Bambino a que nos haga un concierto abierto para toda la población de la ciudad de La Ceiba y todas aquellas personas que nos visiten. Y para el cierre de lo que es la feria, va a haber otro artista internacional que está trayendo el AGA y va a hacer ese evento dentro de sus instalaciones. Excelente, excelente, Bader. Ya me imagino lo emocionante que será esa fecha, sobre todo el 21 de mayo, cuando es el Gran Carnaval. Y quiero recordarles que mañana, sábado, Televicentro hará Sábado Feliz desde el Parque Central de La Ceiba, este 14 de mayo. Alcalde, éxito, éxito. Hay que recuperar el turismo en la ciudad Puerto de La Ceiba. Se lo merece esta bella ciudad de Honduras, una de las más lindas ciudades del país. Sabemos que han tenido problemas en las últimas décadas con el turismo, pero hay que recuperarlo, vale la pena. La Ceiba tiene infraestructura y tiene una naturaleza hermosa, montañas, picos, el mar Caribe, que bueno, hay que disfrutarlo. De nuevo, muchas gracias, Bader. Que esté bien y éxito. Muchas gracias. El alcalde de la ciudad Puerto de La Ceiba, Bader Dip. Antes de irme a la pausa, ¿qué problema representaba el operador del sistema para que la ley lo cortara? Voy con el gerente de la NE, ministro de Energía, luego una pausa, me lo complementa Cristian Sanabria, y luego algunas reflexiones adicionales que tiene Jesús Mejía, Marlon Lara, Elcia Paz y José Arriaga Yacamay. Ingeniero. Bueno, hay dos temas que son esenciales con el ODS, ¿no? Uno, que es un tema de Estado, ¿no? O sea, un Estado debe garantizar el suministro, debe tener soberanía energética y debe garantizar el despacho económico, ¿no? Entonces, ese es un principio básico, elemental, que está en la ley, que para que el Estado garantice el servicio de energía eléctrica como un derecho humano, es esencial que esté a cargo de él o supervise el suministro, ¿no? El despacho, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y otro tema tiene que ver con la conformación de la Junta Directiva, ¿no? ¿Cómo estaba conformado el ODS? La Junta Directiva, por ejemplo, tenía
5 miembros, y de esos 5 miembros en las votaciones había 4 privados a 1 o 3 a 2, ¿no? Entonces había una simetría entre el rol que tiene el ENE en el subsector y la conformación de esa junta directiva, ¿no? Entonces lo que se está haciendo, o sea, el ODS vuelve el equipo, el ESCADA, todo lo que hay en el ODS, el personal técnico formado del ENE, vuelve íntegramente como era. El mismo ingeniero Yacamán acaba de decir que él lo manejó muy bien, ¿no? Entonces, algunas cosas como la transparencia, el avance que ha habido con la página web y que se pueda ver el despacho acumulado en tiempo real, eso también se va a mantener, ¿no? Se va a mantener. Es más, se piensa implementar otros mecanismos de veeduría social para garantizar la transparencia, ¿no? Y además en la ley se incluye que se va a presentar un informe al Congreso del despacho cada 3 meses, ¿no? Y eso va a ser también que es posible que la sociedad lo audite, ¿no? Entonces, otra cosa es que este modelo donde el Estado garantiza el despacho, es normal en otros países. Hay modelos donde el ODS tiene otra personalidad jurídica, y hay modelos donde, como en Costa Rica en el ICE, donde la empresa eléctrica se encarga del despacho. Pues entonces, no es nada del otro mundo, básicamente es devolverle el plan, o sea, el objetivo de la ley y en general de la visión de la nueva administración es fortalecer la ENE, y por eso pasa el tema del ODS. Renato, porque eso lo debatimos, sí. Y Hugo Noé Pino preside la Comisión de Energía del Congreso, y yo insistí con él de que yo mirara el talón de Aquiles en el tema de la ODS. Él se comprometió de que iba, como presidente de la Comisión de Energía, a conseguir recursos, financiamiento con organismos internacionales, y que iba a darle seguimiento él personalmente con esa comisión al tema de la implementación que van a hacer ustedes, porque lógicamente actualmente se pierde la credibilidad, la estadística, se pierde la confiabilidad. Y él dijo, vamos cada 3 meses a exigirle a la ENE que nos esté brindando los informes a la Comisión de Energía. Es que la credibilidad se la da el personal técnico. O sea, si usted tiene el nivel técnico para garantizar el despacho y lo hace con transparencia, es lo mismo, o sea, el personal va a ser el mismo, no tiene por qué perder credibilidad, pues. Y si hay veeduría social e incrementamos además los mecanismos de supervisión social, no debe haber ningún problema. Bueno, así lo esperamos, y esperamos que cada 3 meses tengamos esos informes. Escuché un pujido de Jesús Mejía. ¿Por qué? No, mire, ¿Cuál es la situación para ti? En el anuncio a Eric, él mencionó una palabra súper importante, una frase. Dijo, es un problema grande. Entonces, si el problema es grande, ¿por qué lo están haciendo más grande? Y te pongo un ejemplo súper simple, Renato. Si tú vas a un restaurante y te ponen un filete de 2 libras, no te lo vas a meter a la boca de un solo, o sea, no podés. Entonces lo partís en pedacitos y es fácil digerirlo. Es igual en la administración pública. Si tú tienes una empresa que en conjunto se volvió un problema grande, como bien lo menciona Eric, y estoy de acuerdo con él, no era más fácil partirlo en pequeños pedazos para que fuera más digerible. Y te pongo el ejemplo muy simple. La empresa de transmisión, distribución y generación. La empresa de generación es altamente rentable. O sea, es súper rentable. Y de ahí se puede apalancar financieramente si está sola como empresa de generación para hacer más precios de generación. La empresa de transmisión es altamente rentable porque lo que hace es cobrar un peaje. Y puede seguir transmitiendo, haciendo las líneas de transmisión para cerrar los anillos que van por el litoral, que van por la parte de occidente, y cerrar los anillos en 230 o empezar con anillos de 300. El problema es la empresa de distribución, porque no están las pérdidas. Entonces es más fácil enfocarse en ese tema que muy bien lo están haciendo con la creación de este equipo especial, que creo que fue el mismo espíritu que estuvo con EH, pero lastimosamente no tuvieron éxito. Y eso lo hemos hablado aquí en tu programa muchas veces y hemos tenido muchos debates. Pero es un tema, el problema grande. Mira, el centro social de despacho, o sea, lo habías puesto allá y habla Erika ahorita de generar confianza. Está bien, pero ¿por qué pasó esto? Por el tema de generar confianza con el sector privado, porque tenés que gobernar con el sector privado para que el país salga adelante. Mira, el problema, lo mencionaron bien, era la Junta como estaba conformada. Habían 4 actores, creo que mencionan 4 actores privados y solo uno del Estado. Y recuerdo cuando yo fui gerente, yo les dije, miren, a mí no me parece, porque tú sabes, Renato, que yo siempre he chocado porque digo lo que pienso y lo he pensado bien antes de decirlo.
Les decía yo, ¿por qué no está conformado esta junta directiva por CEFIN? Porque hay que pagar las cuentas, porque es la que tiene el problema financiero. Que esté la ENE, porque el ENE es el único que compra. Que esté la MON, porque el alcalde, los alcaldes saben cómo están sufriendo por el tema de energía que no tienen sus pueblos. La Fedecámara, que es la parte municipal de empresa privada, y el COEP. Entonces estaban, puedes decir que están 3-2, bueno, pero tenías en medio a la MON, que podía servir de un balance. Entonces, si el problema era la junta directiva, mejor hubieran cambiado la junta directiva y hubieran enfocado a mantener siempre el ODS como una ONG para que nadie pueda meter mano. Pero mira, uno lo percibe claramente, ellos vienen con otro modelo, ellos quieren potenciar la NE como institución, está claro. Quieren tener el control, quieren tener el control de la empresa nacional energética. Mira que el FMI les aceptó que no la dividieran en 3 empresas para que compitiera con la misma NE, sino que la generación, distribución y el otro aspecto queden como sugerencias en la NE. Ese es el modelo que cambia, ese es el riesgo que juegan ellos. Cuando tú asumes la presidencia de la República, el presidente, en este caso la presidente, va a poner sus condiciones bajo las cuales ella cree que va a tener éxito en su gobierno y tienes que apoyarla. Y yo se lo dije, yo se lo dije a gente de mi partido, le dije, miren, me van a disculpar, pero, y te voy a poner un ejemplo de las sedes, que es una cosa que pues, a mí nunca me gustó mucho y te lo dije aquí en el programa, era una política del presidente de la República en su momento para generar empleo. Entonces, es igual ahorita. O sea, la presidenta no es el presidente de ustedes, quítenla porque ella va a tener éxito generando empleo. Mira, a ti no te parecía la conformación. Jesús, pero nosotros planteamos una separación técnica, administrativa y financiera y de recursos humanos. O sea, hay una separación. Lo que pasa es que cuando vaya al banco, activos, pasivos, la empresa de distribución administrativa, financiera, únicamente que se mantiene verticalmente. Sí, pero cuando usted vaya al banco pero la separación, a sacar un préstamo, se lo digo porque cuando, mira, cuando yo estuve en Utel y transmisión deben de mira, cuando estuve en Utel, te lo digo como administrador público, cuando estuve en un hotel, yo tuve que sanear primero la empresa para poder apalancarla financieramente. Ahora, la ENE no puede apalancarla financieramente. Es el Estado, a través del respaldo del Estado, mira que se puede apalancar financieramente. Jesús, ¿cómo te fue con la reducción? Sigue suspirando Elcia, solo bajamos de 31 a 25. Mira, sigue suspirando Elcia porque dice que lo que tú quisiste hacer, suspira por mí. No lo pudiste hacer y ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. No, fíjate que tú reclamabas la conformación de el ODS. Quisiste cambiarlo, no pudiste. No, yo no faculté cambiarlo. O sea, yo dije, miren, esto va a generar un problema. Y este es el escenario que yo miraba más favorable. Valoración esencia. Salida de la pausa inmediatamente. Bueno, no, el cambio del ODS es un retroceso definitivamente y creo que esa improvisación, como le digo, esta reforma pareciera más, al inicio pensamos que era un complemento a la Ley General de la Industria Eléctrica, vemos que tiene un espíritu como de expropiar con ese famoso artículo 5 que no está claro y seguimos viendo las definiciones y creo que el ODS le generó transparencia y sigue generando transparencia en el sistema. Hay un banco liquidador que imagino que se va a retirar porque no va a respaldar la ENE, así que eso requiere de un análisis más profundo. Yo sé que ayer, hace 2 días, en la madrugada, los diputados de la oposición liberal, aquí está Marlon, que no me va a dejar mentir, y el Partido Nacional y los dos más opositores pedían, sentémonos a discutirla. Entonces una ley buena, una reforma buena, ¿por qué tenía que aprobarse en 24 horas? ¿Qué sospechaban ustedes? ¿Qué sospechaban ustedes si no se aprobaba en esa noche o era por cumplir los 100 días de gobierno? O sea, pareciera que era una ley más política que una solución de largo plazo, hay que madurarla. Entonces estos artículos generan dudas y nuevamente les deseo suerte, pero cuando ven un inversionista y compare lo que estaba antes, lo que esta ley da, los abogados les van a decir, reflexionen, porque aquí hay expropiaciones. Aquí tenemos un retroceso a una apertura de mercado. Vuelve la expropiación. No, es que está claro la definición. No hablamos de tú tienes tu reserva. Tú tienes tu reserva. No, yo el que estoy diciendo. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si está pasando, está en tunota.com. Aquí vamos con un recorrido por el mundo. Así era Francisca Sandoval, la periodista que murió tras recibir un disparo durante protestas en Chile. El Papa Francisco viajará a Canadá en julio para pedir disculpas por abusos en internados católicos. Misión espacial halla nuevas pruebas de que hubo agua en Marte. Así quedaremos titulando en nuestro planeta, que hubo agua. Esta noticia es presentada por Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y continuamos.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, Armando Urtecho, el director ejecutivo del COEP, me escribe y me dice así, ya me lo imagino, si estuviera face to face conmigo. Vea la fecha y el acuerdo asumido. La reforma es una expropiación, aunque no hayan colocado esa palabra. La acción legal es esa. Quienes fallaron siempre son los miembros del gobierno. El director ejecutivo del COEP. Unos 30 segundos, ingeniero, por favor, permíteme, producción. 30 segundos con el ODS. Primero que todo, de la ley nadie habla del espíritu de la misma. El espíritu es un enfoque filosófico y humanista que habla del acceso a la electricidad para el pueblo hondureño como un derecho humano. Aquí se diluyen las discusiones en los intereses de los generadores, en las deudas con generadores, pero nadie habla de los 9 millones de personas que van a ser beneficiados con esta ley. Y es un problema de modelo, como usted lo decía, Renato, porque el modelo que tiene la presidenta Xiomara y la visión por la cual votó el pueblo es transformaciones profundas en el subsector eléctrico. Y estas transformaciones pasan por impedir de que los bienes del pueblo, los recursos del pueblo sean privatizados, tanto el ENE como el Centro Nacional de Despacho y todo lo que pertenece al pueblo hondureño. Entonces, esto es un problema de modelo, no es un problema de forma, sino que de fondo, y es lo que estamos buscando solucionar. Y por alguna razón... Miren, agradezco al ingeniero Yacamán y a todos su presencia esta mañana. Miren qué hora es, las 9, y a las 9 comienza el otro programa. Así que nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Jesús, gracias, Marlon, gracias, ministro, Parte 2, gracias, ocupamos. Cristian. Gracias a todos, buenos días.